Mensajes de ángeles oirán, anunciando el juicio final. Victoria sobre el pecado es el tema de esta noche. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo número 7. Apocalipsis, capítulo número 7. Y vamos a leer allí los versículos del 9 en adelante. La palabra del Señor nos dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Los vi vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto es que están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando leo esta declaración, no puedo dejar de quedarme impresionado, conmovido por la escena que Juan contempló. Nosotros miramos aquí a una multitud que no se puede contar, pero interesante las palabras del verso 9, que dice que la multitud está vestida de ropas blancas y con palmas en la mano. La sierva del Señor dice que las palmas que tiene esta multitud en sus manos significa que han ganado la victoria, y que los mantos blancos que han sido revestidos con la justicia de Cristo. Y esta sierva dice: gracias a Dios, porque se ha abierto una fuente para lavar los mantos de nuestro carácter y hacerlos tan blancos como la nieve. Así fue escrito en el manuscrito 23, y que aparece también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Hermanos, la multitud que comparece aquí delante del trono de Dios son personas que han ganado la victoria. Al cielo solo van a ir cristianos victoriosos. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber lugar en el cielo para un cristiano derrotado. Solo hay lugar allí para gente que ha ganado la victoria. Por eso tienen palmas en sus manos, símbolo de victoria. Es por eso que en esta hora el Señor me ha impresionado para hablarles sobre la victoria que debemos ganar antes de ser trasladados al cielo. Esa victoria es la victoria sobre el pecado.
La sierva del Señor sigue diciendo, hablando de esta multitud, en el Conflicto de los Siglos, página 723, que allí inmediatos al trono, en esa multitud, se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Después, dice ella, vienen en esa multitud los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá, dice, en esa multitud está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas. Los vio, dice, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha ha terminado, han ganado la victoria, han disputado el premio de la carrera y lo han alcanzado. Decimos amén. Amén. Esta es la descripción que la sierva del Señor da en esa revelación que Dios le mostró acerca de esa muchedumbre. Gente victoriosa, gente que ha obtenido victoria sobre el pecado. Hablar de victoria sobre el pecado en estos tiempos no es muy común. No se está hablando mucho en los púlpitos acerca de victoria sobre el pecado. Sí se habla sobre justificación por la fe, pero no debemos olvidar que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. La palabra de Dios que viene a través de esta sierva inspirada dice: la palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, y la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Gloria al Señor. Hermanos, hermoso será el día cuando nosotros estemos allí con esa muchedumbre. Hermoso será el día cuando, ya sea que seamos de los 144,000 o que seamos de la muchedumbre, podamos de todas maneras tener palmas en nuestra mano como símbolo de victoria. ¿Cuántos quisieran estar allá en ese día, hermanos? La sierva del Señor sigue diciendo en el Espíritu de Profecía, tomo 4, página 480. Dice, hablando de esta gente que está allí, los redimidos, dice, elevan un canto de alabanza que suena y resuena por los pasillos del cielo. El canto que entonan es: salvación a nuestro Dios, quien está sobre el trono, y al Cordero. Y ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y malignidad de Satanás, han visto como nunca antes que ningún poder, salvo el de Cristo, los pudiera haber hecho vencedores. En toda esa hueste resplandeciente, ninguno hay que atribuya la salvación a sí mismo como si hubieran prevalecido por su propio poder o bondad. Nada se dice de lo que ellos han hecho o sufrido, pero el centro de cada canto, la nota tónica de cada entonación es: salvación a nuestro Dios y al Cordero. Amén. Es que todo lo que podamos lograr en nuestra vida cristiana se debe a nuestro Dios y al Cordero. Y cuando estemos allá ante su presencia, cuando estemos para siempre, jamás delante de Él, será gracias a nuestro Dios y al Cordero. Entonaremos ese canto. Sigue diciendo la sierva del Señor, ahora en Testimonios, tomo 5. Entonces dice ella, como quien dice, siendo que esto va a ser tan hermoso, siendo que vamos a entonar ese canto tan hermoso, entonces dice ella, hágase esfuerzo fervoroso y decidido para echar en corrida al terrible enemigo. Queremos vestir toda la armadura de justicia. El tiempo está transcurriendo y pronto nos acercamos al fin del tiempo de gracia. ¿Estarán nuestros nombres registrados en el libro de la vida del Cordero? ¿O seremos encontrados con los infieles?
Somos del número que se reunirá alrededor del gran trono blanco, entonando el canto de los redimidos. Ah, mis hermanos, en esa hueste no existen los fríos y formales. Cada alma es ferviente, cada corazón lleno de gratitud por el maravilloso amor de Dios y la gracia vencedora que los ha capacitado para vencer en la guerra contra el pecado. Y con voz alta entonan el canto: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Amén. Hermanos, hay que correr, dice la hermana Guay, al enemigo de nosotros. Debemos, hermanos, mantenernos fieles al Señor para formar parte de ese selecto, de ese grupo especial que ha de cantar ese hermoso canto. La sierva del Señor sigue diciendo, hablando de la preparación en la Review and Herald del 28 de agosto de 1888, por favor, dice, déjese ya el lenguaje áspero y criticón. No os excuséis diciendo que es natural que habléis de cierta manera. Nunca digáis, es mi forma de ser cuando soy áspero y mal hablado. Y así creáis que es suficiente razón para que complazcáis tal conducta. Hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra preparándonos para ir al cielo. Nosotros estamos aquí en esta congregación preparándonos para ser cristianos verdaderamente fieles al Señor, para poder estar allí con esa muchedumbre que ha de entonar ese canto. Pero debemos nosotros en esta preparación hacer lo que esta sierva dice, tener ese cuidado de no andar criticando y de no andar utilizando ese lenguaje áspero que todavía dice que no estamos listos para ir allá. Es necesario, hermanos, permitir al Espíritu Santo que haga una obra de transformación en nosotros. No debemos excusarnos diciendo, yo así soy, siempre he sido así, así es mi modo. No, hermanos, eso no es lo que nos va al final a introducir en la patria celestial. El carácter debe ser modelado y debe ser transformado aquí. Nosotros estamos aquí para reflejar el carácter de Cristo. El único carácter que llevaremos al cielo no es el mío ni el tuyo, es el carácter de Cristo. Pero Él quiere implantarlo ahora y por lo tanto, si tenemos estos rasgos de carácter tan feos que dañan a las familias, que dañan las relaciones entre los hermanos, que dañan las relaciones entre amigos, valdría la pena que hoy consideráramos que si queremos estar allá, debemos permitirle al Señor que nos cambie aquí. Sigue diciendo esta sierva, rasgad el corazón y no vuestra vestidura, y tornaos al Señor. Procurad mostrar vuestro amor por quienes Cristo ha muerto. Y cuando la nación justa, que guarda la verdad, entre marchando, podáis estar entre esa compañía victoriosa que estará delante del gran trono blanco, atribuyendo salvación a Dios y al Cordero. Todos podrán tener el privilegio de estar con esa hueste santificada que ha vencido mediante la sangre del Cordero y mediante la palabra de su testimonio. Y luego con signo de admiración dice ella, ¿cómo se verá vuestra alma rodeada de gozo al escuchar el bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Amén. Será algo hermoso, hermanos. Será algo que nosotros no tenemos ni idea, pero nuestra alma se mirará rodeada de gozo. Lo que la gente necesita, dijo la sierva del Señor, es instrucción sobre qué haré para salvar mi alma. Hermanos, en esta victoria sobre el pecado, nosotros necesitamos saber cuál es la parte que nos toca hacer. Porque hay una teología que se ha estado predicando desde hace mucho tiempo, una teología de no hacer nada, una teología donde tú no puedes dejar de pecar, una teología donde aunque has aceptado al Señor,
tú sigues siendo débil y por lo tanto es normal que peques. Hermanos, lo que la gente necesita, dice esta sierva, es instrucción sobre qué haré para salvar mi alma. Bueno, ¿y por qué no le dejamos a ella que nos diga entonces qué es lo que hay que hacer? Si para salvar nuestra alma hay alguna parte que el ser humano debe hacer, o es que completamente tiene que quedarse allí de brazos cruzados y dejarle al Señor que obre todo. Miremos lo que esta sierva le fue revelado. Dice ella, la obra de ganar la salvación es una operación como mancomunada. Es decir, debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre también obra. La resistencia a la tentación debe venir ¿de quién? Del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Hechos de los Apóstoles, página 384. Pero la salvación del hombre es una obra mancomunada. Es decir, el brazo humano unido con el brazo divino obtiene victoria total sobre el pecado. No hay tal cosa de que no tenemos que hacer nada. Hay una parte que debemos hacer. La sierva del Señor dice en otra parte que Dios le ha dado al hombre el poder de la elección y que el hombre le toca ahora elegir con quién se queda, o con Cristo para vencer el pecado, o con Satanás para ser esclavo del pecado. Pero hay una parte que el hombre le toca hacer, que es elegir. Ella le llama a eso el poder de la fuerza de la voluntad. Mis hermanos, como pueblo remanente, como pueblo adventista del séptimo día, nosotros necesitamos entender que debemos ser cristianos victoriosos sobre el pecado. Tenemos mucho conocimiento teológico, tenemos mucho conocimiento del don profético, pero si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado, con todo y el conocimiento, nos vamos a perder. Por lo tanto, razón tuvo aquel expresidente de la Iglesia Adventista del séptimo día cuando dijo lo siguiente. El pastor Robert Pearson, escribiendo un prólogo para un libro, dijo: la mayor necesidad de la Iglesia Adventista del séptimo día hoy no es más dinero, ni presupuestos más grandes, ni más edificios, ni más instituciones, ni más construcciones. No es incluso más cruzadas evangelísticas. Lo que nosotros como miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día necesitamos es ser salvos de nuestros pecados. Hermanos, este hombre estaba bien ubicado. Este hombre estaba bien aquí a la ley y al testimonio en cuanto a lo que estaba diciendo, porque es una gran verdad. Lo que como adventistas necesitamos es ser salvos de nuestros pecados. Sigue diciendo este expresidente de la Conferencia General de los Adventistas: Dios, dice, no está esperando que haya más tormentas, más furor político, más guerras y rumores de guerras antes que Jesús pueda venir. Él está esperando por su pueblo para que gane la victoria sobre el pecado, de tal manera que les pueda confiar el cielo. Jesús vino a salvar a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados, a ayudarnos a ser vencedores. Hay muchos adventistas engañados hoy. Hay muchos adventistas que le están ofreciendo el cielo desde los púlpitos.
Hay muchos adventistas que le están diciendo que su salvación está asegurada solo porque está en el pueblo remanente. Muchos se la están creyendo y no se dan cuenta que para llegar al cielo y tener las palmas de la victoria hay que vencer al pecado aquí en esta tierra. Necesitamos, hermanos, entender nosotros esto como pueblo remanente. Me llama la atención que decía el pastor Robert Pearson: Jesús vino a salvar, dice, a su pueblo de sus pecados. Y vamos a leer esa palabra que él dice, porque está en Mateo capítulo 1. Veamos qué tan bíblico era este hombre en lo que estaba diciendo. Mateo capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 21. Las instrucciones del ángel para José y María. Dice él a María: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, hoy día se le ponen nombre a los hijos, pero más como una identificación. Pero en los tiempos bíblicos se escogía el nombre con un sumo cuidado, porque el nombre daba testimonio de la fe y de la esperanza que tenían los padres, de las circunstancias del nacimiento del niño, de sus propias características, o se relacionaba con la misión de su vida. Y por eso es que al ponerle al niño Jesús ese nombre, Jesús, estaba claramente declarándose la misión que él traería para esta raza humana, porque Jesús significa Jehová es salvación. De manera que cuando dice la Escritura que él salvará a su pueblo de sus pecados, es porque, hermanos, mucha de la raza humana se encuentra encerrada hoy en día en una cárcel, en la cárcel del pecado, de la cual Cristo ha venido para quebrar las cadenas y abrir las puertas de esa cárcel y dar libertad a los cautivos que están condenados a muerte. Cristo, hermanos, vino para salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Hay que tener bien claro esto. El Señor no me salva en mis pecados, Él me salva de mis pecados. Nosotros tenemos tendencias inherentes al pecado, pero Cristo ha venido para redimirnos de caer en esas tendencias. Por eso es que en esta hora yo quisiera, hermanos, que tengamos en claro qué es lo que el Señor vino a hacer aquí, qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él no vino para salvar a los judíos del yugo romano. Él vino para darles salvación del pecado. Por eso, hermanos, es que si Él vino para dar salvación del pecado, tú y yo no tenemos excusa para seguir en el pecado. Tú y yo podemos ser victoriosos del pecado. Yo quisiera en esta hora decirles que una de las razones por las cuales somos cristianos es para ser victoriosos. ¿Cómo anda el cristiano cuando anda derrotado? No se ve feliz. Hermanos, victoria en Cristo es lo que nosotros debemos manifestar siempre. Una victoria que pueda ser permanente, pero si somos honestos, no está ocurriendo eso en nuestra vida. Muchos estamos conscientes de que no estamos obteniendo esa victoria. Es más, se han hecho encuestas en iglesias del pueblo remanente y tristemente, cuando se ha hecho la pregunta, ¿cuántos están seguros de su salvación? Muchos no han respondido. Es más, se han hecho preguntas desde los púlpitos y se ha dicho,
Levanten la mano los que están seguros de su salvación. Y no hay muchas manos levantadas. ¿Qué indica esto? Que no hay victoria. ¿Qué indica esto? Que hay cristianos derrotados, que hay cristianos que tienen reforma pro salud, que hay cristianos que conocen las profecías bíblicas, que hay cristianos que guardan el sábado, pero que tristemente están derrotados en cuanto al pecado se refiere. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido la derrota en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros posiblemente hasta llevamos años y años de derrota en derrota? Y cuando hablo de derrota, no me refiero a ocasionalmente, sino a derrota repetida vez tras vez en cuanto a la lucha contra el pecado. Cuando nosotros nos bautizamos porque queríamos ser cristianos victoriosos, ¿no es cierto? Cuando nos bautizamos nosotros lo hicimos porque queríamos ser cristianos verdaderos. Pero tristemente, ¿cuántos hemos descubierto que después del bautismo todas las debilidades prebautismales todavía están allí en nosotros? ¿Cuántos de nosotros todavía, después de bautizados, afloramos en nuestra vida envidia, celos, búsqueda de complacencia propia, orgullo, ambición? Y todas esas cosas son pecado. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer nuestra condición y caer rendidos ante los pies de Cristo para que Él nos perdone y nos transforme y nos liberte del pecado. Necesitamos conocer más a Jesús, mis hermanos. Jesucristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Él, quien fue enviado. Él dijo que la vida eterna consiste en eso. Yo, cuando quiero traer a otros a que conozcan a Jesús, yo tengo que ser el primero de haberlo conocido. Pero no un conocimiento teórico, sino un conocimiento experimental. De lo contrario, estaré trayendo gente a unirse a la iglesia, pero no la estaré trayendo para unirse a Cristo, porque yo mismo no puedo dar lo que yo mismo no tengo. Hermanos, si yo quiero que la gente conozca a Jesús, yo debo ser el primero en conocerlo. Yo debo ser el primero en mostrar lo que Él ha hecho conmigo para que el otro quiera también experimentar lo mismo. No confundamos proselitismo con evangelismo. Muchos andamos buscando adeptos para que se unan a nuestra iglesia. Muchos andamos buscando gente para que conozca la doctrina y se una al pueblo. Busquemos a gente para que se una a Cristo Jesús, hermanos. Traigámoslos para que se unan a Cristo. Traigámoslos para que lleguen a tener una estrecha relación con Jesucristo, para que verdaderamente puedan ser victoriosos sobre el pecado. De lo contrario, los traeremos para adoptar conocimientos, los traeremos para conocer muchas cosas que son verdad, pero la verdad principal, que es vital, no la conocerán, que es Cristo, justicia nuestra y victoria sobre el pecado. Necesitamos conocer más a Jesús. La sierva del Señor ha dicho de que lo que la gente más necesita es que se le enseñe cómo ser salva. Y ella ya dijo que esto de la salvación es una obra mancomunada. El hombre debe cooperar con Dios. Esta es una cooperación conjunta y no es una iniciativa que se ha de hacer accidentalmente, al azar, allí a como salga. No, mis hermanos, el camino al cielo está debidamente trazado de manera que el hombre juegue un papel. El papel del hombre es estar tomado de la mano de Cristo. Nosotros debemos saber que no podemos pretender ir al cielo desconectados del Señor. Por eso es que si usted o yo hemos estado desconectados del Señor, no estamos orando, no estamos estudiando, hermanos, hay que preocuparnos, hay que afligirnos, porque así no vamos a conseguir victoria sobre nada. Por eso es que no podemos dejar la música mundana. Por eso es que no podemos dejar todavía de andar queriendo ir al cine. Por eso es que no podemos dejar todavía esa alimentación que es mala para nuestro organismo. Porque tristemente estamos desconectados del Señor. No hay victoria, hay derrota tras derrota. Pero Cristo quiere esta noche que los que estamos aquí seamos victoriosos en el Señor. Por eso, hermanos, en esta hora yo quisiera decir una declaración que la hermana Guay
escribió. Escuche esto, está en Testimonios, tomo 8, página 327. En adelante dice: nadie será llevado al cielo sin un esfuerzo tenaz y perseverante de su parte. Todos han de empeñarse personalmente en este conflicto. Somos responsables individualmente por el resultado de la lid. Si Noé, Job y Daniel estuvieran en medio de la tierra, ellos por su justicia no podrían librar ni a hijo ni a hija. Tenemos que tener victoria. Tenemos que alcanzar victoria individual. Dice esta sierva: tenemos grandes victorias que ganar o un cielo que perder si no las ganamos. La cooperación implica un plan aceptado por ambas partes involucradas. Elena White dice que hay una ciencia en el plan de salvación y esa ciencia está aquí, en este precioso libro. Yo le decía a mi esposa esta mañana: ¿tú crees que el cristiano puede ser perfecto? ¿Crees tú que el cristiano puede ser bueno? Bueno, dejemos el cristiano y mejor digamos el hombre. ¿Puede el hombre ser perfecto? ¿Puede el hombre ser bueno? Por lo general la respuesta es no, no puede ser perfecto. No puede ser bueno, porque tiene esa tendencia al pecado. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y miremos lo que está escrito aquí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. 2 Timoteo 3, 16. Dice: toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Pero con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea como perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pregunto en esta noche: ¿puede el hombre ser perfecto? ¿Puede el hombre ser bueno? Está en la ciencia de la salvación que se encuentra aquí en este libro detallado, que hay aquí poder para redarguir, para corregir, para instruir, pero para que el hombre sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. Con esto en mente, hermanos, yo quisiera entonces ir terminando esta palabra o este mensaje diciéndoles que hay un cáncer más terrible que la gran mayoría no se da cuenta que lo tiene y que le debería preocupar porque le sea extirpado. Y ese es el cáncer del pecado. Es un cáncer terminal para el cual nosotros tenemos dos opciones. Podemos nosotros oír aquellas palabras que dicen: no te preocupes, ya va a pasar. Podemos nosotros oír palabras suaves que nos hacen tener confianza, o podemos oír palabras que digan: mira, tu cáncer es terminal y te va a llevar a la muerte. Es preferible, hermanos, que nos digan la verdad para buscar a aquel que nos puede salvar de la muerte, el cual es Jesucristo. Él puede extirpar el cáncer del pecado. Hermanos, la victoria implica lucha. La victoria implica una batalla. Pero deben saber de que sobre toda lucha y sobre toda batalla, si estamos con Cristo, la victoria está asegurada. Por eso en esta hora yo quiero volver a leer una declaración de la sierva del Señor que está en el Conflicto de los Siglos, página 261. Escuchen esto. Volviendo a ese grupo que Juan miró, esa muchedumbre con palmas en las manos, la sierva del Señor dice: el grupo de personas que estaban ataviadas con vestidos blancos y que rodeaban el trono de Dios no estaba compuesto por los que amaban los placeres más que a Dios.
y que eligieron dejarse llevar por la corriente antes que luchar contra las olas de la oposición. Todos los que se mantienen puros y sin la contaminación del espíritu y la influencia que prevalecen en este tiempo van a enfrentar duros conflictos. Tendrán que pasar por grandes tribulaciones, lavarán los vestidos del carácter y los emblanquecerán en la sangre del Cordero. Cantarán el cántico de triunfo en el reino de gloria, y los que sufren con Cristo participarán de su gloria. La victoria, hermanos, es nuestra. La batalla se puede ganar. Hoy es el día de romper con ese estilo de cristiano mediocre con el cual hemos venido. Hoy es el día de rendirnos al Señor y decirle que no reine el pecado en mi vida, que solo reines tú. Hoy es el día, hermanos, de someter esos pensamientos sucios a la voluntad de Dios. Hoy es el día de someter esas pasiones bajas, esas debilidades concupiscentes. Hoy es el día de someterlas bajo la poderosa mano del Señor. Hay una palabra que está en Romanos 6:23, que quiero también compartirla porque me parece oportuna en esta ocasión. Romanos 6:23. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero antes, en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo está presentando el pecado aquí como un rey. Como un rey que tiene un dominio. Pablo está presentando al pecado como un rey que se ha apoderado de los corazones de la raza humana. Y dice él, que no reine, dice él, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego dice en el verso 14, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con la gracia hay poder para vencer al pecado. Hermanos, cuando Pablo presenta al pecado como rey y luego lo presenta como un amo, porque dice, no se enseñoree el pecado sobre vosotros. Cuando lo presenta como rey y cuando lo presenta como amo, es que tristemente, hermanos, está dominando a la raza humana y está esclavizando a la raza humana. Pero hoy nosotros podemos decirle al Señor, no más, hoy quiero ser libre en Cristo Jesús. Pregunto en esta noche, ¿cuántos aquí quisieran obtener victoria sobre el pecado? Amén. Entonces, ¿qué les parece si cantamos aquel himno que dice, Salvador, a ti me rindo? Mensajes de ángeles oirán, anunciando el juicio final. Victoria sobre el pecado es el tema de esta noche. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo número 7. Apocalipsis, capítulo número 7. Y vamos a leer allí los versículos del 9 en adelante. La palabra del Señor nos dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Los vi vestidos de ropas blancas,